Muy queridos hermanos y hermanas, paz y bien. Hoy nos encontramos en el domingo 24 del tiempo ordinario, ciclo C. El evangelio de hoy es Lucas, capítulo 15, versículos del 1 al 32. Y precisamente este domingo nos recuerda a todos la alegría de volver a Dios. Nos hallamos ante uno de los pasajes más hermosos que podemos encontrar en el Evangelio, la parábola del Hijo Pródigo. Algunos estudiosos de la Sagrada Escritura la llaman la parábola del Padre que ama. Y es justamente en estos pasajes donde encontramos a un hijo que, en plena libertad, decide marcharse y con la misma libertad decide volver. Vamos a reflexionar sobre 3 puntos o 3 momentos. Primero, el hijo menor que se va. Después, el hijo menor que regresa y se reencuentra con el padre. Y por último, la reacción del hermano mayor que no acepta que su hermano haya regresado. La figura que hace de engranaje entre los 3 momentos es el padre, es decir, el padre es el protagonista de esta parábola. Es el padre el que pone de manifiesto quién es él y al mismo tiempo también revela quiénes son estos 2 hijos. No hay que asustarnos. El evangelio de hoy nos muestra una familia problemática, tal vez muy cercana a la realidad que vivimos hoy. Se nos explica que hay un padre que tiene 2 hijos, pero curiosamente nunca se habla de la madre de estos. Se trata de una ausencia significativa cuya razón se hará más clara a la hora del regreso del hijo menor. En un primer momento, este hijo menor, en un gesto sumamente injurioso, pide al padre la parte de la herencia que le toca. Es decir, le pide al padre de su sustancia, de su propia esencia. Pedir la herencia antes de tiempo era una forma de declarar al padre muerto antes de tiempo, y la ley judía es clara al respecto. Una vez acabada su parte de la herencia, el hijo perdía todo derecho dentro de la familia. Para él, aquella casa se había vuelto una prisión, y para él, también su padre se había convertido en un patrón de quien debía huir lo más pronto posible. ¿Quién de ustedes no ha vivido en su juventud este deseo irrefrenable de comerse el mundo y de libertad desenfrenada? Se nos dice en el Evangelio que el padre no se opone a este sueño de su hijo menor, ni le reclama nada. Le da su parte, le da su misma vida. Y esta vida la da en 2 partes iguales, a sus 2 hijos. Y tal parece que ninguno de los 2 alcanza a percibir ahora el valor de este desprendimiento. Hará falta un largo camino para entenderlo. Empieza así la aventura de este hijo menor. El ir lejos de Dios significa morir. Porque en aquel país lejano el hijo menor malgasta todo lo que tiene hasta llegar al punto más bajo para un judío, apacentar puercos con tal de comer un poco de su comida. No ha perdido solamente su dinero, sino también su dignidad de persona ha quedado rota. Llama la atención que el evangelista Lucas recalca el hecho de que nadie le ofrecía las bellotas de los puercos. ¿Acaso no podía tomarlas por su propia mano él mismo? En este sentido, es importante decir que somos seres relacionales y que necesitamos del otro para vivir. Por ejemplo, cuando nacemos, nuestra madre nos da alimento, cariño, nos cuida, vela por nuestro sueño, etc. A ningún ser humano le basta simplemente llenarse el vientre de comida. Esto lo hacen los animales. Nosotros necesitamos que alguien más nos brinde una mano que nos manifieste su amor. ¿Cuántas comidas hemos preparado para mostrar nuestro aprecio a alguien? Ahí es donde se manifiesta nuestro cariño, nuestro respeto,
por las personas que amamos. Y aunque parezca extraño, en esta parábola la comida juega un papel central, al punto de que al final hay una invitación a un suculento banquete. Encontramos dos verbos que indican el cambio que se da en el hijo menor. Entró en sí mismo y se levantó. En el sufrimiento insoportable del hambre y de la falta de relación interpersonal, piensa: en la casa de mi padre, donde hasta los trabajadores comen bien. Esta conclusión al principio no era obvia para él. El hambre y el miedo de morir es el motivo que empuja al hijo a regresar a casa de su padre. Estamos ante los hervores del inicio de una conversión del corazón. Dice el texto que este hijo menor preparó su discurso penitencial, que le diría a su padre cuando llegue: Padre, pequé contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como uno de tus jornaleros. Y es en este momento donde se levanta y emprende el camino de regreso. ¿Cuánto tiempo habrá durado aquel viaje? No lo sabemos exactamente, pero fue el mismo tiempo que duró la espera del Padre. Estoy seguro de que cada mañana, cada tarde, cada noche, el Padre se asomaba por su ventana esperando con paciencia el regreso de su Hijo. En los versículos posteriores se nos reporta que el Padre lo ve de lejos y se le estremecen las entrañas, y se hace una referencia al útero, es decir, el Padre en sus entrañas sintió compasión, le tuvo misericordia, y es precisamente el Padre quien corre, quien se le echa encima al cuello y lo llena de besos. El Padre, con todo su derecho, hubiera por lo menos exigido una disculpa, o pedirle un tiempo de corrección antes de readmitirlo a la familia. Pero este padre, en cambio, se deshace en cariño, no reclama, no pregunta, ni siquiera dónde estuvo o lo que hizo en todo este tiempo ausente. Ahora, ustedes se pueden preguntar, pero si lo amaba tanto, ¿por qué lo dejó ir? ¿Por qué no detuvo su fuga negándole los bienes? La respuesta nos la da el mismo Evangelio. Lo dejó libre precisamente porque lo amaba como hijo y no como asalariado. Por eso, cuando el hijo menor comienza su acto penitencial: Padre, pequé contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo, el Padre no deja que termine ni siquiera la frase, no le permite que se ofrezca como empleado. Finalmente entiende que el Padre no castiga y sobre todo que nunca ha dejado de amarlo a pesar de su abandono. Aquí se condensa la buena noticia del Evangelio. Cristo da la vida por nosotros, que somos pecadores. En aquel abrazo que nunca terminaba, en aquel beso que lo dejó en silencio, el Hijo entendió al fin que era más amado que antes, que nunca dejó de ser hijo porque el Padre nunca dejó de ser Padre. Quizá hemos aprendido a ver a Dios de una manera distorsionada y enfermiza. Queridos hermanos, Dios nunca se comporta como un dueño o un patrón que nos reclama o que nos castiga. Dios nunca nos abandona a nuestra suerte. Hoy el Evangelio es claro. El Dios que nos revela Jesucristo tiene entrañas de misericordia, de perdón, de compasión, siempre, para ti y para mí. Y bueno, llega el momento de que comienza la fiesta. El Padre llama a los siervos. Ellos también son importantes y deben ser testigos de que el hijo menor ha vuelto. Deben participar de su gozo incontenible. En el plan salvífico de Dios, nadie queda excluido.
no se puede gozar solo. El gozo siempre requiere de alguien con quien compartirlo. Por eso el Padre les dice, traigan el vestido mejor, que representa la restauración de su dignidad. También dice, pónganle el anillo, que quiere significar su filiación y pertenencia a la familia. Y por último, dice, pónganle las sandalias, que constituyen la restauración del estatus de hijo libre. Es decir, en la cultura de la época, los esclavos no podían usar sandalias, mientras que los hijos y personas libres sí podían usarlas. Todos, al final de cuentas, son signos de su dignidad de hijo. Este hijo que ha perdido los bienes y hasta la propia vida del padre, le son devueltos en abundancia. Y luego comienza el famoso banquete. El hijo que estaba muerto ha vuelto a la vida porque ha conocido el verdadero rostro del Padre, el rostro de la misericordia. En este tercer y último momento aparece el hermano mayor. La parábola bien habría podido terminar aquí, pero lamentablemente este hijo mayor no quiere gozar con el regreso de su hermano. Él, que siempre ha estado en la casa del Padre, sí, obsesivamente obediente, pero afectivamente muy lejano. Este hijo mayor no podía soportar que su hermano menor destruyera su vida con tanta facilidad. Sale toda su rabia contra un hermano al que se le ha permitido hacer lo que quizá él siempre quiso hacer secretamente. Toda su amargura contra un padre compasivo la dirigía hacia su hermano, que lo catalogaba como un vividor. Si se fijaron en el texto del Evangelio, el padre sale otra vez al encuentro de este segundo hijo. Otra salida, otra muestra de misericordia y comunión del padre. Y es el padre quien le ruega que entre al banquete, que reciba y que acoja a su hijo como a su hermano. Ambos hijos tienen un padre común. Yo les pregunto, ¿cómo puede un padre estar en paz si sus dos hijos no se quieren, si no se alegran el uno por el otro? El padre los ama por igual, a los dos. A los dos les dio la vida. Y si el hijo mayor no acepta a su hermano menor, tampoco acepta al padre como su padre. ¿Responderá el hijo mayor a los ruegos del padre? El final de esta parábola queda abierto para darnos a entender que siempre nosotros, en la libertad de los hijos de Dios, podemos elegir vivir según la voluntad de Dios. Una vez interpelados por esta parábola, no podemos salir sin identificarnos con alguno de estos dos hijos. Quizá nuestra vida oscile entre la rebelión, quizá entre vivir una relación con Dios como asalariados. Hoy, el Señor nos da una nueva oportunidad de aceptar su beso, este beso divino que nos da vida nueva. Pidamos la gracia de encontrarnos con este beso para convertirnos a Dios y volver a casa, a la casa de la fiesta, a la casa de la danza del perdón. Por eso, alégrate, porque Dios está aquí. Amén.